Son los casos de acoso a personajes conocidos los que llenan titulares. Pero las estadísticas señalan una historia de acosos muy distinta. Más de 1 millón de personas en Estados Unidos es acosado cada año. La fiscal de Los Ángeles, Rhonda Saunders, está a la cabeza de una cruzada nacional contra estos delitos. Durante más de 14 años, ha puesto a cientos de acosadores entre rejas. Me miran como la persona que les quitó su libertad. La persona que impidió que llegaran a la víctima, a su obsesión. Hollywood es la mayor concentración de famosos del mundo y de casos de acoso a famosos. Las personas célebres quieren a sus fans, pero a veces los fans se alborotan demasiado. Y hay una fina línea que separa a un fan devoto de un acosador. Y es cuando cruzan esa línea que debemos preocuparnos. Esta zona es la que se conoce como Hollywood Hills. Y las casas aquí cuestan millones de dólares. Muchos de los famosos viven aquí arriba porque necesitan sentirse aislados y esperan tener una vida normal. Sus casas son fortalezas con verjas altas y alambradas. La fama tiene un precio muy alto y no creo que muchas personas se paren a pensarlo. Una de las direcciones más conocidas de Hollywood Hills era la mansión que pertenece a la cantante Madonna. En 1995, Madonna era probablemente la estrella más famosa. No solo aquí, sino en Europa. Cantaba, actuaba, su cara aparecía en la portada de todas las revistas. Era una diosa. Un fan obsesionado empezó a rondar la casa de Madonna. El guardaespaldas armado de Madonna, Basil Stevens, vivía en la misma propiedad. A primera hora de la tarde, sobre las 7, oí que en mi oficina sonaba una alarma. Miré en la cámara y advertí a una persona que estaba cruzando la verja. Era un hombre de poco más de 1,80 m, unos 90 kilos, blanco, y no pude distinguirle bien el rostro. La persona trepó la valla, inmediatamente me dirigí hacia la puerta principal, le planté cara y se marchó corriendo. Pero al día siguiente, el visitante sin rostro había vuelto. El intruso, el mismo que había visto la tarde anterior, se acercó, llamó al interfono y habló con el asistente de Madonna. Caris Henry, que era la asistente de Madonna, estaba sola en casa. Él le dijo: soy el marido de Madonna, ábreme, ¿dónde está? Caris contestó: no está aquí, vete, tú no eres el marido de Madonna. No se marchó, sino que la amenazó. Quedó aterrada. El hombre sacó una nota y la pegó en la caja metálica junto a la puerta. Aquel es el interfono donde esa persona dejó la nota. Después de lanzar sus amenazas, siguió andando calle abajo, por aquí. Madonna estaba haciendo jogging hacia su acosador, sin saber que estaba a punto de tener un estrecho roce con la muerte. Pero pasó por su lado sin reconocerla porque iba vestida con ropa de deporte, una gorra de béisbol y gafas de sol. Y la acompañaba su entrenador personal. Se cruzaron a esta altura y es donde supongo que ella dijo que tenía una mirada muy perturbadora. Basil recibió amenazas al enfrentarse con él. Le dijo: será mejor que le des la nota que he dejado o volveré para matarte. Basil volvió al interfono para examinar la nota. Fue la primera vez que supimos su nombre. Había firmado la nota y se llamaba Robert Hoskins. Cogí la nota, la leí y ponía... Era un mensaje delirante. Decía: Madonna te quiero, pero Madonna estaba mal escrito. Creo que ponía MDNAA y añadía: mía para siempre, Robert Hoskins. En primer lugar está la nota de Hoskins diciendo: lo siento mucho, queda conmigo, te querré siempre. Y luego en este circulito de aquí pone: sé mía y yo seré tuyo. Y en este otro lado pone el nombre de Madonna Louise Ciccone, que por supuesto es su nombre. Y además Hoskins también escribe: te quiero, serás mi esposa para siempre, y añade su nombre.
Esa nota daba mucho miedo, porque la había escrito sobre un folleto religioso, y el título del folleto religioso debajo de ese "Te quiero, cásate conmigo" era profanado. Y aquello tenía un significado muy serio. Es de un fundamentalista, un texto cristiano, y si lo lees con atención, dice que si una persona tiene sexo con otra persona que no sea su cónyuge, hay que matarla. Madonna leyó la nota amenazante de Hoskins. También le había dicho a Basil Stevens que si no se casaba con él, le rajaría el cuello de oreja a oreja. Pero lo que más le perturbó de la nota fue que pusiera profanado. Robert Hoskins había estado a centímetros de su obsesión, pero aquel no era el final. Unas semanas más tarde, la fiscal de Los Ángeles, Rhonda Saunders, bautizada por la prensa como la reina del acoso, captó la atención internacional cuando el intruso Robert Hoskins entró en la casa de la superestrella Madonna. De todos los acosadores que he procesado por acosar a mujeres famosas, Hoskins era el más peligroso. Hoskins es un inadaptado social con un largo historial de violencia que incluye un expediente criminal por intento de asesinato. Había vivido con su hermano en Oregón. Afirmaba haber lidiado una guerra con Dios y haber vencido a Dios, y que era la tercera entidad y que viviría para siempre. Le dije, ¿a ti qué te pasa? Le avisé, tío, será mejor que pares ya. Estaba obsesionado. Lo único de lo que hablaba era Madonna, Madonna, Madonna. Había cubierto las paredes del granero con sus fotos. Fue cuando me di cuenta de que probablemente pasaba algo, pero en la vida me hubiera imaginado que se atreviera a algo. Robert Hoskins continuó acosando a Madonna. 7 semanas después, volvió a entrar en la casa sin autorización por tercera vez. Si alguien se propone entrar en un sitio, entra, pero es muy difícil entrar en este recinto, a menos que sea por la puerta principal. La finca altamente fortificada de Madonna tenía un único punto débil. ¿Cómo consiguió subirse a esta pared? Es gigante. Lo primero que hizo fue ponerse delante de la puerta y lanzar un petate y su mochila por encima. Ya. A continuación se acercó y puso un pie en este poste. Se cogió de la señal de prohibido pasar, lo que es un poco patético, pero bueno, se agarró de la señal de prohibido pasar, que se dobló y cayó hacia atrás. Pero consiguió recuperar el equilibrio y alcanzó la pared y escaló. Lo que sucedió cuando tiró el petate fue que la alarma se disparó. Eso me reveló, gracias a la célula fotoeléctrica, que tenía que comprobar el circuito cerrado de televisión. Muestra a Hoskins acercándose a la puerta principal de la casa y cómo se esfuerza por ver a través de una ventanilla. Intenta abrir con el gomo de la puerta y, por supuesto, está cerrada. Luego coge la mochila y la lanza sobre el techo de un aparcamiento cubierto. Y el aparcamiento cubierto da a la zona de la piscina y a los dormitorios de la casa. Los delirios de Hoskins son cada vez más estrambóticos. Actuando como si la mansión fuera su casa, se da un chapuzón en la piscina de Madonna. Debido a la anterior amenaza de muerte, no quise acercarme solo. Alarmado por la presencia de Hoskins en la casa, Basil pide refuerzos a seguridad. En 2 o 3 minutos, Hoskins bajó del techo del cobertizo para coches donde está la piscina, calado hasta los huesos y en ropa interior, y nos pidió que nos marcháramos. Intentamos convencerle para que bajara del techo diciéndole, baja, hablemos como personas, pero nos gritó y volvió a la piscina. La conducta de Hoskins se está volviendo muy peligrosa. Su modo de dominar a las personas es con el miedo. Y sabe meterte miedo. Sabe meterte miedo. Dijo que nos mataría y creo que comentaba cosas como que habíamos entrado ilegalmente en su propiedad y que era el marido de Madonna y que le dejáramos en paz. Pelearía sin pensarlo. Hoskins amenaza de nuevo a Basil con matarle. Te mataré, te mataré. Y se abalanza hacia Basil. Recuerdo que con una mano me cogió la garganta y la otra la dirigió hacia mi arma. Basil intentó apartarle varias veces, pero Hoskins se empeñaba en atacarle.
En ese momento conseguí apartarlo de mí, pero se acercó otra vez. Saqué el arma y le ordené que se detuviera porque temía por mi vida y tenía miedo de que me arrebatara el arma. Y disparé 2 tiros. En las noticias vi que habían disparado a un hombre en la finca de Madonna y supe que era mi hermano. Supe al instante que era él. El acosador Robert Hoskins allanó la mansión de Madonna en Hollywood y amenazó al guardaespaldas armado. Era un hombre que tenía mucha fuerza. Ni siquiera necesitaba un arma, su arma eran las manos. Siempre pensé que Robert era un mal hombre, porque era muy fuerte y no soportaba las tonterías de nadie. No tenía reparos en cogerle el brazo a alguien y rompérselo. Mencionaba su nombre y la gente salía corriendo. Temiendo por su vida, el guardaespaldas Basil Stevens disparó 2 veces a Hoskins. Una bala le impactó en el brazo. Y la segunda entró por el abdomen instalándose en las nalgas. Había sangre por todas partes. Pensé que estaba muerto porque no se movía. Basil llamó al 911 y a Madonna. Madonna no estaba en casa. Estaba en la casa que tenía en Miami. Se quedó horrorizada, muerta de miedo. Me preguntó si estaba bien y le contesté que sí. ¿Está muerto? Y le respondí que no lo sabía. Podría haber entrado en la casa si ella hubiera estado allí y llevar un cuchillo. Sin saber si Hoskins está vivo o muerto, Basil va a verle. Pero ha desaparecido. Entré en la casa para observarle desde otro ángulo y le vi recostado al lado de la piscina. Creo sinceramente que aquel guardia tuviera que disparar a Robert. Está claro, alguien que recibe 2 tiros se levanta y va a sentarse junto a la piscina y ponerse la ropa. No sé, dímelo tú. Al cabo de 25 minutos había helicópteros de periodistas y de policía sobrevolando la casa. Vi por las noticias que un hombre había sido abatido en casa de Madonna y supe enseguida que era él. No me cabía la menor duda. No mentía. Le había estado acosando. Así que era él. Pidieron a Andy Pardy, un experto detective de homicidios en Hollywood, que fuera a la casa. Cuando llegué, ya había 50 camiones, radio, cámaras, periodistas por todos lados. Al sentarme a hablar con Basil, me dejó las dudas sobre su motivo para disparar y tuve muy claro que se trataba de una persona mentalmente perturbada que estaba acosando a un personaje destacado. Hablé con la señora Hoskins y su hijo. Robert le contó que estaba obsesionado con Madonna. Ella no sabía por qué, pero se había encaprichado de Madonna. Por alguna razón se enamoró de ella y no se le basaba. En la escena, el detective Pardy y su equipo encontraron pruebas de la Fotografía de corazón de madera que recuperamos de la noche del tiroteo. Vimos que había inscrito específicamente el nombre de la cantante, pero estaba mal escrito. Había olvidado una de las letras O, igual que en la nota anterior. Esta es la foto del señor Hoskins cuando ingresó en la enfermería de la cárcel del condado. No le gustó demasiado que le sacaran esa foto y se negó a abrir los ojos. En cambio, se apartó las sábanas de la cara cuando le convencimos de que esta fotografía sería para Madonna. Rhonda Saunders tuvo que preparar el caso para el juicio. Como policía de la investigación, Pardy me trajo todos los documentos para que pudiera ver cuáles podíamos presentar, porque había más de un caso. Por un lado, acoso, pero también amenazas de muerte contra Madonna, amenazas de muerte contra la asistente y agresión a Basil Stevens, por lo que tuvimos que repasar todos los informes. Y luego quise hablar con Madonna para asegurarme de que nos prestaría su apoyo, que se ofrecería si la necesitábamos. El caso de Madonna fue extremadamente difícil por Madonna. Madonna rechazó cooperar.
Estaba trabajando en la película Evita, que era muy importante para ella. Por eso en esos momentos no quería saber nada más del caso. Y yo la necesitaba, porque para poder probar el acoso, tenía que demostrar que estaba asustada. Y estaba asustada. Cuando hablé con ella, me contó sus pesadillas. Incluso me explicó que no tenía intención de volver a Los Ángeles. Pero el problema era que, a menos que testificara, no tenía otra opción que dejarlo en libertad. Y no quería que quedara libre. No, sabiendo lo que sabía de aquel hombre. Podía pegar un tiro a Madonna. La fiscal Rhonda Saunders estaba preparando el juicio contra el acosador de Madonna, Robert Hoskins. Pero ella se negaba a testificar. Sin ella, no había caso. En mi oficina estaban muy furiosos. Invertimos mucho tiempo y recursos en ello. Y ella no quería saber nada del tema. Quería olvidarse completamente de lo sucedido. Rhonda obtuvo una orden exigiendo a Madonna que compareciera en el juicio o se enfrentaba a un arresto con fianza de $5 millones. Madonna sabía perfectamente que debía ir al juzgado, así que mantuvo en secreto su regreso a la zona, pero descubrí que estaba en la casa. El detective Pardy la encontró haciendo jogging. Le dije que traía una citación y que debía presentarse en el juzgado al cabo de 2 días, y le expliqué cuándo, dónde, a qué hora, lo que estipulaba la citación. Pero reacciona diciendo que no sabe quién soy y que me vaya. Me dice que hay algo que debo saber de ella, y es que nunca hace lo que le ordenan los demás, que hace lo que quiere y va a donde quiere ir. Pardy no tiró la toalla e insistió en dar la citación a Madonna. Y cogí la citación para ponérsela en el brazo mientras corría, pero ella levantó el brazo y la dejó caer sobre la acera pisándola. Así que tenía la citación con las huellas de sus zapatillas y dije, señoría, se la hemos entregado y estas son sus pisadas. Finalmente compareció 2 días más tarde. Entró y recuerdo que llevaba los cabellos fuertemente recogidos hacia atrás, con apenas maquillaje. Llevaba un traje negro y liso. Madonna subió al estrado y actuó como una estrella. Estuvo maravillosa. Estaba tan tranquila. Explicó al jurado que no quería comparecer porque aquel hombre la había asustado mucho. Testificó. Respondió a las preguntas muy bien. Hoskins estaba muy tranquilo pese a la gravedad de la situación. Sonreía. Incluso tarareaba las canciones de Madonna. No sé si el jurado le oía, pero yo sí. Una de las preocupaciones en casos de acoso a famosos y personajes públicos es que en el momento en que la víctima sube al estrado, está satisfaciendo una fantasía o un objetivo del acosador, que es conseguir algún tipo de proximidad o contacto personal. Y él sabía que había tenido su minuto de fama, que su nombre se relacionaría con el de Madonna. Aquí, sentada en el estrado, puedo entender lo que sintió ella, con el acusado a apenas 4,5 metros de distancia. Y de hecho, ella declaró que ir al juicio y sentarse tan cerca del hombre que había amenazado con rajarle el cuello de oreja a oreja le estaba removiendo el estómago. Robert Hoskins fue condenado por 3 delitos graves. Un cargo por amenazas terroristas, un cargo por agresión y un cargo por acoso. Fue sentenciado a 10 años de cárcel. Si hubiera matado a Madonna, se había labrado un nombre en los libros de historia. Nadie hubiera olvidado jamás su nombre. Y Robert Hoskins tampoco ha olvidado a Madonna. En el interior de su celda, Hoskins continúa con su obsesión. Manda una foto de Madonna de vez en cuando y una carta, lo que refleja que sigue obsesionado con ella. No importa lo que esos terapeutas piensen, por las cartas se reconoce su obsesión. Está cumpliendo la sentencia máxima, que eran 10 años en prisión. Y luego pudimos ampliarla porque lo evaluaron y determinaron que seguía siendo un peligro para la comunidad. Así que ahora está ingresado en el hospital psiquiátrico. ¿Sabes la clase de odio que se acumula en un hombre como él en 10 años de encarcelamiento? Puede engañar. Puede engañarles. Y entonces lo soltarán. Y amársela de Dios. Hay que mantenerle encerrado para siempre.
El día que salga me compraré una pistola y la llevaré siempre encima. Y si sale, no me cabe duda de que irá a buscarla donde esté. O que vaya directamente y le dispare. Las víctimas de acosadores no siempre son ricos y famosos. La mayoría de casos que pasan por mis manos son casos de violencia doméstica. La vida de una ama de casa del extrarradio es una pesadilla. Este tipo de casos son los más peligrosos. Rhonda Saunders ha tratado más de 1000 casos de acoso desde que empezó a trabajar como fiscal en Los Ángeles. Cada uno de sus expedientes contiene una nueva víctima, una serie nueva de hechos y un nuevo acosador. Nada más lejos del estilo de vida de los famosos en Hollywood. Sharon Wilson era una ama de casa normal con 3 hijos en el extrarradio de Los Ángeles. Pero su historia se apartaba mucho de ser normal. El acosador de Sharon no era un desconocido. Estaba en su propia casa. Más del 80% de los casos de acoso que vemos y que la gente conoce en el país son situaciones domésticas. Son el tipo de casos que suelen terminar en alguna clase de violencia o muerte de la víctima. Patrick y Sharon Wilson vivían en un barrio encantador. Sharon tenía un hijo de su primer matrimonio y habían tenido 2 hijas. Así que desde fuera parecía una familia ideal, aunque en realidad no fuera el caso. Él se enfada siempre por todo, por cualquier cosa que no salía bien. Su respuesta era la rabia. Patrick estaba lleno de una rabia que no demostraba al resto del mundo. De hecho, las únicas personas a quienes se la mostraba era a Sharon y a su familia. El matrimonio empezó a ir mal cuando yo empecé a faltar en casa. Sharon volvió a la universidad a estudiar magisterio con la esperanza de ofrecer una mejor vida a su familia. Tenía miedo de que si Sharon mejoraba como persona, si tenía ingresos propios, aunque fueran para ayudar a la familia, perdería totalmente el control del 100% que tenía. Era posesivo. No era amor, era posesión. La relación empezó a desmoronarse. Seguro que había maltratos psicológicos que pueden ser tan dañinos como cualquier tipo de violencia física. No podía controlar su furia. Se ponía a gritar y chillaba con amenazas. La situación iba de mal en peor. Era tan insoportable que después de 15 años de matrimonio, Sharon pidió el divorcio y se marchó de casa a un apartamento al otro lado de la ciudad, llevándose a sus hijos. Pero Patrick no dejó en paz a Sharon. Colapsaba mi email con sitios pornográficos. Creía que tenía otras aventuras y me decía que era una puta. Me dijo que si me marchaba, pensaba convertirse en el mismo diablo. Sharon consiguió una orden de alejamiento contra Patrick. Pero durante las 6 semanas siguientes, él continuó acosándola. Si iba a casa de amigos, miraba por el retrovisor y veía el coche de Patrick siguiéndola o aparcado fuera de la casa. Siempre miraba por el retrovisor, por si me seguía. Tenía siempre todas las antenas puestas. Quería hacernos saber que sabía dónde estábamos en todo momento y que podía hacernos daño. Yo sabía que me estaba aterrorizando. 3 meses después, el divorcio era efectivo. Concedieron a Sharon la custodia de los niños y la casa de $250,000. Le invadió el odio. Se puso hecho una fiera. Y fue entonces cuando comenzó con su cólera de destrucción total. Los vecinos empezaron a escuchar ruidos muy extraños en mitad de la noche. Ruidos de sierra o de taladro. Para huir de los malos recuerdos, Sharon continuó en su apartamento en la otra punta de la ciudad. Mientras, Patrick hizo una visita a la casa.
Recibí una llamada de un policía al que le temblaba la voz. Y jamás me había pasado. Y por entonces ya había hablado con bastantes policías. Jamás me había pasado que a uno le temblara la voz. Me dijo, señora, ¿tiene algún amigo que la acompañe? Y le dije, claro, alguien habrá. Y dijo, ha habido algunos actos vandálicos y tendría que venir enseguida. Sharon se reunió con el sargento Joe Koch en la casa. Nada más entrar en la casa, lo primero que se veía era un mensaje escrito en la pared de peligro, prohibido entrar. Y te dabas cuenta que era más que un acto de vandalismo aleatorio. Y aquí se ve un corte que atraviesa la principal viga de apoyo. Lo cruza todo hasta el techo. No hay forma de repararlo. Cambiar la viga implicaría mucho trabajo y eso habría que hacerlo por toda la casa. El inodoro también estaba completamente destrozado, probablemente con un martillo o algún objeto pesado. Y mientras caminábamos notábamos cómo cedía el suelo a nuestros pies. De hecho, le había dicho a la señora Wilson que si escuchaba algún ruido extraño, lo que fuera, se girara y corriera hacia afuera. Bajamos al sótano y las vigas de apoyo que sostenían la casa estaban cortadas. Aquí es donde estaba el poste, justo aquí. Hay un corte en la moqueta y estaba clavado allí. Se ven los clavos que sobresalen, que sujetaban originalmente la viga. Los desperfectos eran tales que sentí como si hubieran violado la casa. Si quieres destrozar una casa, no se me ocurre otra forma mejor a menos que utilices un bulldozer. Toda la casa estaba destrozada. Era imposible repararla. Tuvieron que tirarla toda abajo. Con su casa y matrimonio destrozados, Sharon no tuvo más remedio que vender la propiedad e intentar continuar con su vida. Para ella fue un duro golpe, pero no se esperaba lo que vino después. Durante 4 meses, Patrick Wilson había estado acosando a su exmujer, Sharon. Finalmente, la violencia escaló. Estando la casa vacía, él entró y la destrozó. Luego, Patrick desapareció. Creí que se había ido, que empezaría una nueva vida. Lo teníamos asumido y por eso me afectó tanto que regresara. 2 días después de destrozar la casa, Patrick volvió. Como no sabía que Sharon había vendido la casa, se puso furioso al ver que la habían reparado y mandó el mensaje más amenazante de todos. Sobre las 9:30 de la noche, los vecinos escucharon un ruido que parecía una bomba. Fui a la cocina y escuché una explosión. Miré al otro lado de la calle y vi una puerta de cristal saliendo despedida. Luego, por supuesto, llamaradas por todas partes. El garaje estaba aquí mismo y ardía con fuerza. Los bomberos están al final de la calle, por lo que no tardaron. Llamaron a la escena al investigador en incendios Mike Digby. Estamos en el 2926 de Berisaway. En el año 2000 era la casa de Sharon Wilson. Cuando llegué era obvio que se había producido una explosión y un incendio.
Revisé la casa con los bomberos y observé rastros de vertidos, lugares donde habían vertido gasolina. Se veían los rastros de gasolina. Abrió cientos de huecos en las paredes de carga. Había puesto gasolina en los agujeros. Había dejado libros y otros materiales combustibles esparcidos por el rastro para que la gasolina pudiera avanzar de un lugar a otro. Lo único que sabía es que debía confirmar que se había producido un delito e indagar hasta dar con el culpable. El día después del incendio, fui a ver algunas tiendas de la zona que vendían latas de gasolina, linternas, gasolina, y descubrí que Patrick Wilson había realizado esas compras pocas horas antes de la explosión y el incendio en la casa. Patrick era el principal sospechoso. Entonces fue cuando me quedé petrificada. Pensé que si la casa estaba destruida y hecha cenizas, ahora que había cometido un delito grave se atrevería a matarme. Había dicho que era posible matar a personas y arrastrar los cuerpos y prenderles fuego en el desierto sin que nadie lo descubriera. Digby sospechaba que tras prenderle fuego a la casa, Patrick robó la furgoneta de Sharon y huyó. Algunos de los testigos con los que hablé en la escena del incendio contaron que un hombre que parecía estar afligido se alejaba dando tumbos al volante de una furgoneta blanca. También desveló un rastro de compras con la tarjeta de crédito. Se detuvo en 3 estaciones de servicio para comprar gasolina. Y también en un motel entre California y Oregón, donde alquiló una habitación a su nombre. El rastro llevó a Digby hasta un almacén en Oregón. Me puse en contacto con los agentes del sheriff del condado que fueron hasta el almacén y averiguaron que lo había alquilado Patrick Wilson y que el vehículo aparcado en aquel almacén era la furgoneta blanca cuyo robo había denunciado Sharon Wilson. El detective Digby lo tenía todo. Las pruebas de haber comprado garrafas de gasolina, de compras de gasolina, la compra de una sierra eléctrica, porque Patrick había comprado la sierra aquí, en California. Incluso encontró las cerillas que Patrick había usado para prender fuego. Patrick fue arrestado por la policía que lo llevó hasta Digby, donde fue confrontado con las pruebas que lo inculpaban. Patrick Wilson dejó caer la cabeza y las manos sobre la mesa así, y se echó a llorar. En un minuto lo confesó todo. Nos contó cómo había prendido fuego y por qué. Este caso no fue un caso de alguien que de pronto pierde la cabeza. Patrick Wilson había planeado sus actos hasta el último detalle. Hizo agujeros en la pared de la casa. Cuando la incendió, esperaba que las llamas entraran por los agujeros en la pared y minaran completamente la estructura de la casa. Patrick Wilson fue acusado de un cargo por acoso y 2 cargos por incendio provocado. Preocupada por la seguridad de Sharon y deseosa de mantener a Patrick entre rejas, llegó a un acuerdo con la defensa. Nos pareció que interesaba más a la justicia que se declarara culpable de un cargo más grave por incendio provocado y se desestimara la acusación de acoso, siempre que se garantizara la seguridad de Sharon. Patrick se declaró culpable de los incendios y fue sentenciado a 5 años. Sharon y sus 2 hijas viven ahora en el anonimato. Patrick Wilson ya ha cumplido su pena. Y ahora está en la calle. El acosador de Madonna, Robert Hoskins, permanece confinado en un centro psiquiátrico. Aún se desconoce la fecha de su puesta en libertad.
Cuando veo por primera vez a estas víctimas, sus vidas están destrozadas. Tienen miedo de salir de sus casas. Tienen miedo de funcionar como seres humanos. Han acabado con ellos, pero luego mantengo el contacto con muchas de ellas. Y más adelante, cuando ha pasado 1 año, 2, 3, han recuperado sus vidas. Y eso me llena de satisfacción. Ver que tengo un trabajo que me permite ayudar a las personas. Quizás salve una vida aquí o allí, así que es el mejor trabajo que podría hacer.